¿Alguna vez te has detenido a pensar si el mal ingresó al mundo de una forma mucho más profunda y compleja de lo que siempre nos han dicho? Y si te dijera que la serpiente en el jardín del Edén no solo persuadió a Eva, sino que entre ellos ocurrió una conexión íntima, ¿cómo cambiaría eso nuestra comprensión del relato bíblico y del origen del pecado? Lo que estás a punto de conocer en este video podría transformar completamente tu manera de entender la creación y los primeros eventos de la humanidad. Hoy quiero mostrarte indicios en las Escrituras que apuntan a que Lucifer mantuvo una relación mucho más directa y estrecha con Eva de lo que tradicionalmente se enseña. Antes de seguir, quiero recordarte algo muy importante. La mayoría de quienes ven estos contenidos aún no están suscritos. Si crees en el poder de la palabra y en cómo puede cambiar tu vida espiritual, te invito a suscribirte ahora mismo. Así estarás al tanto de todo lo que vendrá, que sin duda puede impactarte profundamente. Es momento de empezar, porque lo que vamos a explorar juntos es algo que rara vez se discute. Al hablar de la serpiente en el jardín del Edén, la mayoría recuerda su rol como la instigadora del pecado. Pero quizás su función fue más allá de simplemente ofrecer un fruto. Cuando pensamos en la serpiente del Edén, lo primero que se nos viene a la cabeza es la tentación de Eva. Sin embargo, ¿y si su participación no se limitó a eso? Algunos investigadores proponen que esta serpiente no fue un animal común, sino posiblemente una representación directa de Lucifer, el ángel que se rebeló contra Dios. Aunque la Biblia no lo deja del todo claro, sí contiene señales que pueden llevarnos a conclusiones más profundas. Una lectura más detenida de las Escrituras, especialmente del libro de Génesis, nos permite captar matices que no son evidentes a primera vista, pero que sugieren algo más que un simple diálogo entre mujer y bestia. En el Génesis, se describe a la serpiente como el ser más astuto de todos los animales del campo, pero no se especifica mucho sobre su esencia real. Es precisamente ahí donde comienzan las interpretaciones alternativas. ¿Acaso esa astucia era humana o provenía de un ente con inteligencia sobrenatural? Si analizamos la caída de Lucifer, como se presenta en Isaías 14, 12, 15, vemos a un ser orgulloso que se rebeló contra el Creador. Por eso, no sería irracional pensar que, al ser desterrado del cielo, su objetivo en la tierra fue corromper aquello que Dios había creado con amor. Eva, entonces, pudo haber sido parte de un plan mayor. La tentación en el Edén podría haber sido más que una simple invitación a desobedecer. Podría tratarse del primer acto de una guerra espiritual que aún hoy continúa. Algunos sostienen que Lucifer, disfrazado como serpiente, estaba ejecutando una estrategia mucho más compleja y profunda de lo que parece a simple vista. En vez de solo llevar a Eva a comer un fruto prohibido, este evento inicial marcaría el comienzo de una lucha entre dos reinos, el del bien y el del mal. Esta visión nos lleva a cuestionar la narrativa común y a considerar que lo que ocurrió fue una transgresión con dimensiones espirituales y cósmicas. La Biblia nos anima constantemente a meditar profundamente en sus enseñanzas, como señala el Salmo 1, para poder entender los mensajes ocultos entre símbolos y metáforas. Quizás el encuentro entre Eva y la serpiente no fue meramente una conversación entre una mujer y un animal, sino un enfrentamiento entre la inocencia humana y una encarnación del mal en la figura de Lucifer. Esta lectura nos conduce a un punto clave. El pecado original podría no haber sido solo un acto de rebeldía, sino el inicio de una contienda espiritual que sigue vigente. A través de esta visión, nuestra comprensión del Edén se transforma por completo, desafiando la versión tradicional. Cuando examinamos otras apariciones de la serpiente en la Biblia, descubrimos que su simbolismo va más allá del peligro. En Números 21, 8, 9, por ejemplo, Moisés eleva una serpiente de bronce como medio de salvación para los israelitas mordidos por serpientes venenosas. Este episodio sugiere que la serpiente puede representar tanto destrucción como redención. Aplicando esto al Edén,
la serpiente que tentó a Eva podría haber sido una entidad con intenciones oscuras, no una criatura cualquiera. Su presencia podría simbolizar un intento directo de interferir con el plan divino desde sus comienzos, afectando a toda la humanidad. Nuestra fe nos impulsa a no conformarnos con interpretaciones superficiales de los textos sagrados, sino a escudriñar profundamente en busca de la verdad divina. Esta manera alternativa de entender la serpiente en el Edén encuentra eco en otros libros bíblicos como Apocalipsis 12:9, donde el gran dragón, también llamado la serpiente antigua, es identificado con el diablo y Satanás. Esto refuerza la idea de que el engaño de Eva no fue simplemente un error humano, sino un acto calculado por Lucifer para subvertir los propósitos de Dios. Es una visión inquietante, pero que ofrece nuevas claves para entender el relato original. Nuestra fe nos impulsa a no conformarnos con interpretaciones superficiales de los textos sagrados, sino a escudriñar profundamente en busca de la verdad divina. Esta manera alternativa de entender la serpiente en el Edén encuentra eco en otros libros bíblicos como Apocalipsis 12:9, donde el gran dragón, también llamado la serpiente antigua, es identificado con el diablo y Satanás. Esto refuerza la idea de que el engaño de Eva no fue simplemente un error humano, sino un acto calculado por Lucifer para subvertir los propósitos de Dios. Es una visión inquietante, pero que ofrece nuevas claves para entender el relato original. La Biblia, en su profundidad inagotable, nos invita a descubrir conexiones que revelan dimensiones más amplias de los eventos sagrados. En Efesios 6:11 se nos anima a vestirnos con toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas del enemigo. Esto nos recuerda que el engaño de Eva por parte de Lucifer puede haber sido parte de una estrategia para introducir el pecado desde su raíz. Aún así, Dios nunca nos deja indefensos ante estas amenazas. A través de la oración y de una vida espiritual comprometida, tenemos las herramientas necesarias para mantenernos en su voluntad y resistir las influencias del mal. En Mateo 6:13, Jesús nos enseña a orar diciendo: «Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal», lo cual subraya que la lucha contra las fuerzas malignas ha sido constante desde el comienzo. La oración, junto con la fe, representa una defensa sólida ante los ataques espirituales. Reflexionar sobre la serpiente en el Edén no es solo mirar hacia el pasado, sino también examinar nuestra condición espiritual actual. La comunión con Dios es esencial para enfrentar las tentaciones del mundo. Así como Eva fue confrontada con una elección, nosotros también lo somos día a día, en decisiones que impactan nuestro caminar con el Señor. Esta interpretación distinta del relato del Edén nos lleva a una visión más compleja de lo que ocurrió en los albores de la humanidad. Nos impulsa a profundizar en el simbolismo bíblico, comprendiendo que la serpiente quizás representaba, más que una criatura tentadora, podría haber sido la manifestación de Lucifer en forma tangible. Su acto no solo provocó una caída, sino que desencadenó un conflicto espiritual que continúa hasta hoy. La verdadera fuerza para resistir las tentaciones viene de nuestra fe en Dios, y especialmente en el poder redentor de Jesucristo, quien nos da la luz para caminar por el sendero correcto. En la visión tradicional del Edén, el encuentro entre Eva y la serpiente es entendido como un momento de debilidad y desobediencia. No obstante, hay quienes sostienen que este episodio fue mucho más complejo, con implicaciones tanto físicas como espirituales que rara vez se abordan abiertamente. El libro de Enoc, un texto antiguo considerado apócrifo por muchos, menciona que algunos ángeles caídos, incluyendo a Lucifer, tuvieron relaciones más profundas con seres humanos. Esto abre la posibilidad de que, bajo la apariencia de serpiente, Lucifer no solo engañara mentalmente a Eva, sino que estableciera un vínculo físico con ella. Esta teoría, aunque controversial, nos invita a replantear lo que realmente pudo haber sucedido en el jardín del Edén y cómo ese evento afectó de forma radical a toda la humanidad.
Pensar en una relación directa y física entre Lucifer y Eva cambia la perspectiva del pecado original. En Judas 1:6 se habla de ángeles que no conservaron su dignidad ni su morada, lo que implica que cruzaron límites prohibidos por Dios. En su rebelión, estos seres podrían haber buscado corromper no solo el alma humana, sino también su naturaleza corporal. Esta posibilidad plantea cómo el mal puede infiltrarse incluso en lo más íntimo de nuestra existencia. Si Lucifer fue el líder de esta rebelión celestial, es razonable pensar que su objetivo fue pervertir la creación divina desde su raíz. No solo habría querido romper la comunión entre Eva y Dios, sino también contaminar su esencia misma a través de un acto físico. Esto nos lleva a reflexionar sobre la amplitud de la corrupción espiritual y cómo puede manifestarse no solo en la mente, sino también en el cuerpo humano. La Biblia nos enseña que nuestras acciones físicas tienen repercusiones espirituales, lo que da aún más peso a esta interpretación del pecado original como una transgresión mucho más profunda de lo que solemos imaginar. Para muchos creyentes, la idea de que Lucifer tuvo una relación física con Eva puede parecer exagerada. Sin embargo, cuando observamos cómo el pecado afecta a la humanidad en distintas formas, no es descabellado ver patrones similares en otras partes de la Biblia. En Génesis 6:1-4 se narra cómo los hijos de Dios tomaron esposas humanas, lo que dio origen a una raza de gigantes llamados Nefilim. Este episodio puede verse como un paralelo a lo que ocurrió en el Edén, insinuando que los ángeles caídos no solo influían espiritualmente, sino que también cruzaban fronteras físicas, afectando directamente la genética y el destino de la humanidad. Este tipo de interacción íntima entre lo divino caído y lo humano podría ser precisamente lo que Lucifer, bajo la apariencia de serpiente, intentó llevar a cabo con Eva. Si aceptamos esta posibilidad, entonces el pecado original ya no se limitaría a un simple acto de desobediencia, sino que implicaría una unión carnal con el mal personificado. Esto cambiaría radicalmente nuestra visión del origen del mal y del linaje humano. Algunos estudiosos sostienen que de esta unión habría nacido una descendencia con características distintas, lo cual afectaría directamente los eventos posteriores en la historia de la humanidad según el relato bíblico. Esta influencia maligna, entonces, no se limitaría a lo espiritual, sino que tendría implicaciones físicas en la descendencia de Eva. En 1 Corintios 6:18-20 se advierte que quien comete fornicación peca contra su propio cuerpo, subrayando que nuestras decisiones físicas también repercuten en el plano espiritual. Esto es particularmente relevante si consideramos que desde el principio, los enemigos de Dios han buscado corromper su creación. El cuerpo humano, considerado templo del Espíritu Santo, es un blanco constante del mal. Esta interpretación resalta cómo nuestras acciones físicas pueden alejarnos de Dios si no son guiadas por la fe. Ante tentaciones tanto físicas como espirituales, podemos encontrar fortaleza en Santiago 4:7, que dice: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Esta promesa es poderosa, pues nos recuerda que, aunque Lucifer haya intentado corromper a Eva mediante un acto íntimo, los creyentes tienen el poder de resistir. La oración y la comunión constante con Dios son esenciales para preservar no solo nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Son herramientas que nos protegen de las influencias malignas que intentan desviar nuestro camino y distorsionar la pureza con la que fuimos creados por el Señor. Es interesante ver cómo diversas tradiciones antiguas y textos religiosos mencionan interacciones entre seres celestiales y humanos desde tiempos muy antiguos. Esto refuerza la idea de que lo ocurrido en el Edén no fue un evento aislado, sino parte de un patrón mayor de corrupción espiritual y física. La supuesta relación entre Lucifer y Eva podría ser uno más de los muchos ejemplos de cómo las fuerzas del mal buscan alterar el diseño original de Dios. En este contexto, la pureza de la humanidad es constantemente amenazada,
y solo la gracia divina puede restaurar el vínculo roto entre la creación y su creador. Aunque estas teorías puedan parecer difíciles de aceptar, nos animan a profundizar en nuestra comprensión de la Biblia y a buscar la verdad oculta en sus símbolos. Aun si Eva fue tentada y quizás corrompida, la misericordia de Dios no desapareció. En Romanos 5:12-21, Pablo explica cómo el pecado entró por un solo hombre, pero también cómo la gracia llegó para todos por medio de Jesucristo. Este mensaje de esperanza nos recuerda que, sin importar cuán profundo sea el pecado o lo antigua que sea su raíz, la salvación está disponible para todos aquellos que se arrepienten sinceramente y buscan al Señor con fe. A través del sacrificio de Cristo, la humanidad tiene una oportunidad de redención, sin importar qué tan lejos haya caído. Esta perspectiva alternativa sobre la relación entre Eva y Lucifer nos invita a reflexionar sobre las formas ocultas y sutiles en que el pecado puede manifestarse en nuestras vidas. Así como Eva fue seducida en el Edén, nosotros también enfrentamos tentaciones disfrazadas de deseo o sabiduría. Estas pruebas pueden parecer inofensivas, pero su objetivo es apartarnos del plan de Dios. Solo una relación firme con el Señor, alimentada por la oración y la palabra, nos permite mantenernos en la luz. Nuestra fidelidad a Dios es la mayor barrera frente a las seducciones del mal. Las Escrituras enseñan que, aunque el mal intente corrompernos, el amor divino es más fuerte y siempre busca rescatarnos. La historia del fruto prohibido es uno de los símbolos más potentes en la Biblia, y muchas veces se ha enseñado como si se tratara simplemente de una manzana. Pero algunos estudiosos creen que esta imagen encierra un significado más profundo, y que comer del fruto podría ser una metáfora de una experiencia carnal que alteró la naturaleza de Eva para siempre, cambiando el rumbo de toda la humanidad desde entonces. Desde esta óptica, el acto de comer el fruto no sería solo una transgresión legal, sino una metáfora para la pérdida de la pureza mediante un acto de intimidad no autorizado. El conocimiento que Eva adquirió no fue únicamente intelectual, sino físico. Según Génesis 3:7, al comer del fruto, se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Esta revelación implica más que la percepción de su desnudez. Fue un despertar a su condición carnal y a la vulnerabilidad que esa unión provocó. Lo que antes era inocencia, ahora se convierte en conciencia del cuerpo, marcando el inicio de una separación espiritual con Dios. Este despertar carnal puede haber sido el inicio de una corrupción que traspasó generaciones. La interpretación del cuerpo como templo del Espíritu Santo, como se menciona en 1 Corintios 6:19, da a entender que todo acto que corrompa ese templo también tiene consecuencias espirituales. Si consideramos el fruto prohibido como un símbolo de intimidad carnal, entonces el pecado original fue mucho más que un error moral. Fue una violación directa de la esencia con la que Dios creó al ser humano. Esta desobediencia no solo rompió una regla, sino que alteró la condición espiritual y física de Adán y Eva para siempre. Cuando Eva y Adán participaron de ese acto, no solo infringieron una orden divina, sino que permitieron que el mal penetrara en sus cuerpos, provocando una transformación profunda. La Biblia está llena de metáforas que describen cómo el pecado entra y afecta la vida humana. En Proverbios 9, 17, 18, el pan comido en secreto y el agua robada simbolizan tentaciones sexuales. Aplicando esa lógica al relato del Edén, es plausible interpretar que el fruto no fuera un objeto físico, sino una representación simbólica de un acto íntimo prohibido. Esta perspectiva ofrece nuevas claves para comprender la gravedad del pecado original. Desde esta interpretación, el fruto prohibido simboliza una transgresión que corrompe el cuerpo, entendiendo el pecado original como una profanación del templo que es el cuerpo humano. Al participar de esa unión prohibida, Adán y Eva no solo se rebelaron contra Dios, sino que permitieron que el mal se infiltrara en su carne, alterando su vínculo con el Creador y entre ellos mismos.
En la Biblia, muchas veces se utilizan imágenes metafóricas para describir realidades espirituales profundas. Tal como en Proverbios 9, 17, 18, comer en secreto representa una forma de tentación que lleva a la perdición. Esta conexión ayuda a reinterpretar el Edén. Si seguimos esta línea simbólica, el fruto no sería una manzana literal, sino una imagen de un conocimiento o experiencia que no debía compartirse con el mal. La serpiente, en este caso, no sería solo una criatura astuta, sino una encarnación de Lucifer que introdujo una experiencia íntima a través del engaño. Otras tradiciones religiosas también apoyan esta noción. Muchas culturas antiguas veían la serpiente como símbolo de fertilidad o sexualidad, reforzando la idea de que la tentación de Eva pudo haber involucrado su cuerpo, no solo su mente. Esto da una nueva perspectiva sobre cómo el mal se disfraza de algo deseable. Así como Eva fue seducida por lo que parecía atractivo, nosotros también podemos ser atraídos por deseos que, en apariencia, no parecen dañinos. Sin embargo, estas atracciones pueden esconder consecuencias espirituales profundas. En muchas culturas, la serpiente es un símbolo ambivalente: fertilidad, sabiduría o traición. En el contexto del Edén, puede haber representado esa combinación peligrosa entre conocimiento y placer prohibido. La historia bíblica advierte sobre cómo el mal a menudo se presenta de forma atractiva. Es precisamente por eso que necesitamos discernimiento espiritual para no caer en las trampas que se nos presentan. A lo largo de las Escrituras, encontramos repetidas advertencias sobre el peligro de las tentaciones carnales. En 1 Tesalonicenses 4, 3-5, Pablo exhorta a los creyentes a evitar la fornicación y a conducirse con santidad. Estas palabras destacan la importancia de mantener pureza tanto física como espiritual. La historia de Eva, entonces, sirve como ejemplo atemporal de cómo el deseo puede alejarnos de Dios. La caída no fue simplemente por curiosidad intelectual, sino por un deseo profundo que afectó su esencia. Esta enseñanza sigue siendo válida hoy, cuando enfrentamos constantes desafíos a nuestra integridad moral y espiritual. Cuando ignoramos los límites que Dios establece, abrimos la puerta a consecuencias que pueden afectar generaciones. Eva, al comer del fruto, experimentó una transformación en cuerpo y alma. Su relación con Dios se fracturó, y esa separación no pudo ser remediada hasta la llegada de Cristo. El pecado afectó no solo su situación inmediata, sino la de toda su descendencia. El relato nos invita a considerar cómo nuestras propias elecciones pueden tener impactos duraderos. Es un llamado a la responsabilidad espiritual, a entender que cada decisión que tomamos tiene un peso que va más allá del momento en que se realiza. Este relato también nos invita a evaluar nuestras propias debilidades y cómo enfrentamos las tentaciones. A través del sacrificio de Cristo, recibimos la oportunidad de restaurar nuestra comunión con Dios, incluso si hemos fallado. La interpretación del fruto como símbolo de intimidad nos lleva a comprender mejor la profundidad del pecado original. Todos enfrentamos tentaciones que parecen atractivas, pero pueden alejarnos del camino divino. Es ahí donde la fe, la oración y el estudio de la palabra nos brindan fortaleza. Así como Eva cayó por una apariencia deseable, nosotros podemos resistir si estamos anclados en la verdad. Nuestra fe en Jesucristo es lo que nos permite mantenernos firmes cuando enfrentamos desafíos espirituales o carnales. Aunque caigamos, siempre tenemos la posibilidad de volver mediante la gracia. Una de las teorías más impactantes dentro de esta visión alternativa es la posibilidad de que Caín no fuera hijo de Adán, sino de Lucifer. Esta idea sugiere que Eva, tras su encuentro con la serpiente, concibió un hijo fruto de esa unión prohibida. De ser cierto, el pecado original no solo habría sido espiritual, sino también biológico, alterando profundamente la naturaleza humana desde su origen y generando una descendencia marcada por el mal. El relato de Génesis 4 presenta a Caín y Abel como hijos de Eva,
pero en ningún momento se especifica de forma clara que Adán engendró a Caín. Esta omisión ha llevado a algunos estudiosos a preguntarse si la paternidad de Caín podría pertenecer a otra entidad. Si consideramos la posibilidad de que Lucifer intentó corromper a la humanidad desde su raíz genética, entonces Caín representaría el inicio de una línea completamente distinta. El asesinato de Abel por parte de su hermano no sería solo un acto de celos, sino una manifestación temprana de una batalla entre dos naturalezas espirituales enfrentadas desde el comienzo. Caín, en ese caso, simbolizaría la semilla de la rebelión, alguien que reflejaría el carácter de su supuesto padre, Lucifer. Mientras Abel ofrecía sacrificios agradables a Dios, Caín actuaba con orgullo y egoísmo, lo que finalmente lo llevó al crimen. Esta diferencia entre ambos no sería meramente de conducta, sino de esencia. Representarían dos linajes distintos, uno que busca agradar a Dios y otro que se aleja por completo de su voluntad. Esta interpretación añade una capa profunda al conflicto humano. El bien y el mal no solo conviven en el mundo, sino que también podrían haber coexistido en el origen biológico de la humanidad. Este enfrentamiento inicial entre Caín y Abel se convierte en un símbolo de la lucha perpetua entre la luz y la oscuridad. Si aceptamos que el mal pudo haberse transmitido a través de la descendencia, entonces el linaje de Caín sería una línea de corrupción hereditaria. Esta idea encuentra respaldo en textos como 1 Juan 3:12, donde se dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. Este versículo ha sido interpretado por algunos como prueba de que la maldad de Caín no era solo influencia, sino parte de su misma naturaleza. Así, el pecado se perpetuaría no solo como una elección, sino también como una herencia. Si seguimos esta línea de pensamiento, podríamos considerar a Caín como el primer portador de una línea de descendencia destinada a expandir el mal en el mundo. Esta descendencia biológicamente corrompida, iniciada por una posible unión entre Eva y Lucifer, representaría la manifestación del pecado original en su forma más tangible. Esta perspectiva también puede ayudarnos a comprender mejor el papel de Jesucristo como el nuevo Adán. Si el pecado fue heredado no solo espiritualmente, sino también a través de la sangre, entonces la misión redentora de Cristo adquiere una profundidad mayor al restaurar lo que fue deformado desde el inicio. Jesús, al ser concebido sin pecado, rompió con esa línea de corrupción genética y espiritual. Según 1 Corintios 15:45, Él es presentado como el segundo Adán, venido para traer vida y redención donde antes reinaba la muerte. Su sacrificio purifica no solo nuestras acciones, sino nuestra naturaleza misma, dándonos la oportunidad de comenzar de nuevo. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el mal intenta perpetuarse generación tras generación, pero también cómo Dios interviene con oportunidades constantes de redención. La historia de Caín, entonces, no solo ilustra la caída, sino también el contraste entre lo humano corrompido y la posibilidad divina de restauración. Desde los tiempos de Caín, vemos cómo la violencia, el rechazo a Dios y la rebelión se manifiestan repetidamente en la historia humana. Sin embargo, también vemos la misericordia de Dios obrando a favor de quienes se vuelven hacia Él. Esta lucha entre el bien y el mal, desde su posible origen genético hasta su expresión espiritual, recorre toda la narrativa bíblica. Muchas culturas antiguas también hablan de linajes que descienden de seres divinos o caídos, lo que sugiere que esta preocupación por la pureza espiritual y física es un tema universal. Esto refuerza la idea de que la Biblia dialoga con preguntas ancestrales de la humanidad. La mención de los Nefilim en Génesis 6:4 aporta más peso a esta teoría. Estos gigantes, nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, son vistos como el resultado de una mezcla prohibida. Se interpreta que estos seres no solo poseían gran fuerza, sino también una naturaleza desviada de los propósitos de Dios. Si Caín fue descendiente de Lucifer,
sería un precursor de estos seres híbridos que surgieron de una corrupción del orden divino. Así, el relato de Caín y su linaje nos hace pensar en cómo la desobediencia original pudo haber desencadenado no solo pecado espiritual, sino un desvío biológico. A pesar de lo inquietante que pueda parecer, esta teoría también encierra una gran lección espiritual. La redención es posible para todos. No importa qué tan oscura sea nuestra herencia o cuán profundo hayamos caído, la fe en Dios y en Jesucristo tiene el poder de restaurarnos. En este sentido, la historia de Caín no debe verse solo como una condena, sino también como un llamado urgente a volvernos a Dios. Así como el mal pudo haberse transmitido, también la gracia divina se ofrece sin límites. A través de la fe, podemos romper con cualquier cadena espiritual que haya sido heredada y comenzar una vida nueva en Cristo. La historia de la caída del hombre y la participación de Lucifer no termina en el Génesis. Existen textos gnósticos y apócrifos que proponen interpretaciones distintas, sugiriendo que la serpiente tuvo una relación aún más directa con Eva y con la humanidad entera. Estos escritos, aunque no forman parte del canon bíblico, ofrecen perspectivas que profundizan el simbolismo de la serpiente como algo más que un animal. En algunos de ellos, como el Evangelio de Judas o el Apócrifo de Juan, Lucifer aparece no solo como adversario, sino como portador de un conocimiento que libera, una figura ambigua que desafía la visión tradicional cristiana del mal. En la visión gnóstica, comer del fruto no fue necesariamente un error, sino un acto de liberación del control impuesto por un Dios inferior. Esta idea se opone radicalmente a la enseñanza bíblica tradicional, donde la desobediencia de Eva y Adán marca el inicio de la caída. Sin embargo, estos textos alternativos han llevado a muchos a replantearse el significado del Edén y del papel de Lucifer. Según esta visión, él no sería solo un enemigo, sino una figura que impulsa al despertar espiritual. Para los cristianos, sin embargo, el mensaje es claro. La verdadera sabiduría viene de Dios, y buscar conocimiento fuera de su voluntad conduce al caos. El libro de Enoc, otro texto considerado apócrifo, también habla de cómo los ángeles caídos influenciaron directamente a la humanidad, creando una descendencia híbrida que desvió el plan divino. Estos relatos insisten en que la corrupción no fue solo espiritual, sino también genética y estructural. La creación de los Nefilim habría sido un intento de sabotaje cósmico, llevado a cabo por seres que se rebelaron contra el Creador. Así, la figura de la serpiente en el Edén, lejos de ser un símbolo aislado, se convierte en el primer eslabón de una cadena de eventos que buscaban destruir la pureza de la humanidad desde sus raíces. La serpiente, por lo tanto, no solo tentó a Eva, sino que inició un linaje que representaba una ruptura con el orden divino. Estas teorías también plantean nuevas preguntas sobre el origen del mal. Algunos intérpretes gnósticos no ven a Lucifer como un villano, sino como una entidad que ofrece alternativas al control divino. Esta tensión entre obediencia y búsqueda de conocimiento ha sido central en la historia del pensamiento humano. Pero la enseñanza cristiana sostiene que toda sabiduría fuera de Dios es engañosa. Así, la historia del Edén no trata solo de una decisión errada, sino de un acto que cambió la estructura misma de la humanidad. Para quienes siguen la enseñanza bíblica, la figura de Lucifer debe ser entendida dentro del marco de rebelión y engaño. Aunque en algunos relatos alternativos aparece como portador de luz, su camino lleva a la oscuridad. La Biblia es clara al advertir sobre aquellos que se disfrazan de ángeles de luz para confundir a los fieles. Estos textos gnósticos y apócrifos, aunque interesantes, no deben reemplazar la autoridad de las Escrituras. Juan 14:6 nos recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que solo a través de Él podemos entender y vivir conforme al propósito eterno de Dios. Esa debe ser nuestra guía. En última instancia, explorar estas perspectivas alternativas puede ayudarnos a reflexionar, pero no deben desviar nuestro enfoque.
la Biblia sigue siendo la fuente confiable para conocer la voluntad de Dios y su plan para la humanidad. Los textos gnósticos pueden abrir debates, pero es en Cristo donde encontramos la verdadera revelación. El concepto de los Nefilim, por ejemplo, ha sido motivo de especulación durante siglos. Génesis 6:4 menciona su existencia como el resultado de una unión prohibida, señal de una corrupción que se extendía sobre la tierra antes del diluvio. Algunos creen que Lucifer también participó activamente en su creación. Esta posibilidad refuerza la idea de que los ángeles caídos no solo corrompieron el espíritu humano, sino también su cuerpo. Al crear una raza híbrida fuera del diseño divino, alteraron el equilibrio de la creación. Los Nefilim, siendo mitad humanos y mitad celestiales, estaban fuera del orden natural. Su existencia trajo caos, violencia y desobediencia, lo que finalmente condujo al juicio del diluvio. Estos seres representan cómo la desobediencia puede producir consecuencias devastadoras. La historia bíblica nos enseña que cada acto contrario a la voluntad de Dios tiene efectos no solo inmediatos, sino generacionales. La presencia de los Nefilim nos recuerda que el mal tiene la capacidad de manifestarse a lo largo del tiempo, afectando a generaciones enteras. No se trata solo de decisiones individuales, sino de estructuras que pueden heredarse. Por eso, la fe en Dios y la obediencia a su voluntad son esenciales para romper con toda cadena de corrupción. Aunque los Nefilim eran poderosos, estaban fuera de la gracia divina. Representan el resultado de alejarse del propósito de Dios. En este sentido, su historia también nos exhorta a mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que solo la fidelidad a Dios puede preservar lo que Él creó como bueno. La historia de los Nefilim también nos muestra el poder del juicio divino. El diluvio fue una respuesta al grado de corrupción que ellos y sus padres, los ángeles caídos, trajeron a la tierra. Este evento confirma que aunque el mal parezca ganar terreno, Dios siempre tiene la última palabra. Su justicia es perfecta y en su tiempo actúa para restaurar el orden. Así, la Biblia nos deja claro que, aunque el pecado puede parecer fuerte y persistente, nunca será eterno. La gracia de Dios, manifestada en Jesucristo, tiene el poder de romper con cualquier herencia maldita y traer luz donde antes hubo oscuridad. En resumen, la historia de los Nefilim y su posible conexión con la descendencia de Lucifer nos recuerda la capacidad destructiva del pecado y la importancia de mantenernos firmes en la fe. Las decisiones humanas no solo afectan el presente, sino que dejan huellas en el futuro. Esta enseñanza es esencial hoy, cuando enfrentamos desafíos similares bajo nuevas formas. Los relatos antiguos, aunque lejanos en el tiempo, siguen hablando a nuestro corazón. La Biblia, al narrar estos eventos, no solo cuenta una historia, sino que nos exhorta a buscar la redención y la comunión con Dios, sin importar cuán profunda haya sido la caída. Es fascinante observar cómo los relatos de la creación y la caída del ser humano encuentran paralelismos en distintas culturas antiguas. Civilizaciones como los sumerios, babilonios y egipcios también registraron historias que reflejan temas similares: desobediencia, castigo y pérdida de la inmortalidad. Esto ha llevado a algunos investigadores a pensar que el relato de Adán y Eva podría formar parte de una tradición aún más antigua. Un ejemplo interesante es el mito de Enki y Ninhursag, en el cual un dios consume plantas prohibidas en un jardín sagrado y es castigado por ello. El eco con el Edén bíblico es evidente, pese a las diferencias. Este tipo de coincidencias sugiere que la humanidad ha luchado desde siempre con los mismos dilemas: la tentación, el deseo de conocimiento y las consecuencias de ir en contra de lo sagrado. En la mitología egipcia, por ejemplo, la figura de la serpiente aparece nuevamente, esta vez como Apophis, el enemigo del dios solar Ra. Esta serpiente representa el caos que intenta destruir la luz y el orden. De modo similar, en la narrativa bíblica, la serpiente en el Edén representa el intento de subvertir el plan de Dios.
Aunque cada cultura tiene su propia simbología, el conflicto entre el bien y el mal es un tema universal. Los relatos sumerios, como la epopeya de Gilgamesh, también incluyen elementos que recuerdan al Edén. En una parte del mito, una serpiente roba la planta de la inmortalidad que Gilgamesh había conseguido, lo que impide que el héroe obtenga la vida eterna. Este episodio refleja el motivo de la serpiente como ladrona de la gracia o del favor divino. De nuevo, el simbolismo se repite. La serpiente representa la pérdida del estado original del ser humano. Estos paralelismos culturales no niegan la veracidad del relato bíblico, sino que muestran cómo la humanidad ha intentado comprender, desde distintos ángulos, su caída espiritual. Reflexionar sobre estas similitudes entre culturas nos permite enriquecer nuestra comprensión del relato bíblico. El Edén no es solo un jardín perdido, sino un símbolo profundo de la relación entre Dios y la humanidad. El pecado original, más allá del acto de desobediencia, representa la separación entre lo divino y lo humano. A través de Jesucristo, esa separación puede ser superada. Aunque cada civilización abordó el pecado de maneras distintas, todas coinciden en que hay una lucha interior entre obedecer al bien o dejarse llevar por el deseo. La Biblia nos presenta no solo el problema, sino también la solución definitiva. Mientras otros relatos ofrecen caminos variados hacia la sabiduría o la reconciliación, la Biblia declara que solo a través de Jesucristo se puede restaurar la relación con Dios. Por eso, la historia de Adán y Eva tiene un valor especial para los cristianos. Es el inicio del plan de redención que culmina en la cruz. Jesús no vino solo a perdonar pecados, sino a revertir la maldición que comenzó en el Edén. Su obediencia contrasta con la desobediencia original, y su sacrificio tiene el poder de restaurar lo que fue perdido. Esta visión es la que debe guiar nuestra fe y nuestras decisiones espirituales hoy. La figura de Eva, por lo tanto, tiene un peso central en la narrativa bíblica. Como la primera mujer, representa tanto el origen de la humanidad como el comienzo de la caída. A lo largo de la historia, su decisión ha sido interpretada como símbolo de vulnerabilidad frente al mal, pero también como parte del plan que llevaría eventualmente a la redención. No se trata solo de condena, sino también de esperanza. A través de su descendencia llegaría Jesucristo, el Salvador. Por eso, Eva no debe verse únicamente como quien erró, sino también como quien, aún en su error, formó parte del propósito redentor de Dios. Los principios fundamentales de la fe cristiana encuentran su raíz en este relato. Romanos 5:19 nos recuerda que así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno, muchos serán hechos justos. Esta comparación entre Adán y Cristo nos ayuda a ver el plan completo de Dios, desde la caída hasta la redención. Así, la historia de Eva no termina en el Edén, se proyecta hacia la cruz y la resurrección, mostrando que incluso los errores más grandes pueden ser transformados por la gracia. Es un mensaje de esperanza para toda la humanidad, sin excepción. La figura de Eva ha tenido una influencia enorme en cómo se entienden los principios de la fe cristiana y los valores espirituales a lo largo del tiempo. Al ser la primera mujer, su papel no se limita al origen de la humanidad, sino que también marca el inicio de un conflicto espiritual que define nuestra relación con Dios. La decisión de Eva de comer del fruto prohibido ha sido vista como la puerta de entrada al pecado, pero también como el punto de partida del plan de redención. Su historia ha moldeado cómo interpretamos la tentación, la caída, el arrepentimiento y la posibilidad del perdón divino. En muchas doctrinas, Eva representa la fragilidad humana ante la seducción del mal. Su elección de escuchar a la serpiente ha sido enseñada como el primer acto de rebeldía contra el Creador. Sin embargo, también debemos recordar que su linaje trajo al mundo a Jesús, el Redentor prometido. Por lo tanto, su figura no simboliza únicamente la caída, sino también la esperanza. Eva fue parte de una historia mayor, en la que la desobediencia humana se encuentra con la gracia divina.
Este equilibrio entre juicio y misericordia es fundamental para entender la narrativa bíblica y nuestra propia jornada espiritual. Romanos 5:19 establece una relación clara entre el pecado de uno y la salvación por otro. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Esta comparación entre Adán y Cristo, aunque directa, también aplica a Eva como figura simbólica de la humanidad caída. Lo que comenzó con un acto de desobediencia en el Edén, encuentra su redención en la obediencia perfecta de Jesús. La Biblia, por tanto, nos ofrece una visión completa del ciclo espiritual, del pecado original al sacrificio que restaura la comunión con Dios. Además del mensaje teológico, el relato de Eva contiene advertencias prácticas para cada creyente. Nos recuerda que las tentaciones no siempre se presentan como amenazas, sino como oportunidades atractivas que apelan a nuestros deseos más profundos. Por eso, el conocimiento de la palabra de Dios y la comunión constante con Él son esenciales para resistir. La historia del Edén nos muestra que una sola decisión puede tener consecuencias trascendentales. Cada uno de nosotros enfrenta ese mismo dilema diariamente: elegir seguir la voluntad de Dios o ceder a las voces que nos invitan a alejarnos de ella. Aunque las tentaciones varíen con el tiempo, el conflicto espiritual permanece el mismo. A lo largo de los siglos, la humanidad ha tenido que decidir entre obedecer a Dios o buscar caminos alternativos. El relato de Eva refleja esa lucha interna. No fue solo un evento histórico, sino un espejo de nuestra propia condición. Las Escrituras nos llaman a vivir con discernimiento y a mantenernos en la verdad revelada por Dios. Mientras que otras culturas ofrecieron respuestas diversas sobre el origen del mal, la Biblia presenta una solución definitiva: Jesucristo como único camino hacia la redención y la vida eterna. Para los cristianos, el relato de Eva y Adán no es un simple mito antiguo, sino la base del plan de salvación. Aunque otras tradiciones tienen relatos parecidos sobre jardines sagrados, serpientes y transgresiones, solo la Biblia establece una conexión directa entre la caída y la redención. Jesús es presentado como la respuesta de Dios a esa fractura original. Su vida, muerte y resurrección restauran lo que fue perdido en el Edén. Así, la historia bíblica no termina con la expulsión del paraíso, sino que continúa con una promesa, que a través de la fe podemos volver a caminar en comunión con nuestro Creador. La figura de Eva también ha influido en el modo en que se interpretan los roles humanos en la espiritualidad. Su historia ha sido usada para enseñar sobre la responsabilidad, el libre albedrío y la necesidad del arrepentimiento. En muchos contextos, su caída ha servido como advertencia, pero también como ejemplo de cómo la misericordia de Dios puede alcanzar incluso a quienes fallan. En su linaje vendría aquel que vencería al pecado. Esta dualidad es clave en el mensaje cristiano, que incluso cuando fallamos, Dios sigue obrando a través de nosotros. Su plan nunca se ve frustrado por nuestras debilidades. El papel de Eva no se limita a su error, sino que también apunta hacia la redención. En Génesis, Dios declara que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, lo cual es interpretado por muchos como una profecía sobre Cristo. Este detalle transforma a Eva en una figura profética. Aunque su desobediencia tuvo consecuencias, también estuvo ligada al cumplimiento del propósito divino. El plan de Dios incluye restaurar a la humanidad caída, y Eva fue el inicio de esa historia. Por eso, su relato debe entenderse dentro de un marco mayor, no solo como causa del pecado, sino como parte de la promesa de redención. Los escritos del Nuevo Testamento refuerzan esta esperanza. En Romanos 5:12 y siguientes, Pablo enseña que si el pecado entró por un hombre, también la gracia se derramó por otro. Esta afirmación reconcilia el pasado con el presente, mostrándonos que, aunque heredamos una naturaleza caída, tenemos acceso a una nueva vida en Cristo. Eva, como símbolo de la humanidad,
representa tanto el inicio del error como el punto de partida del plan de Dios para salvarnos. La Biblia, en su totalidad, nos muestra que aunque el pecado es real y profundo, la gracia es aún más poderosa y está disponible para todos. Desde una perspectiva práctica, el relato de Eva también nos instruye sobre cómo enfrentar las tentaciones del día a día. Santiago 4:7 nos recuerda: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Este consejo resume la actitud que debemos tener ante el mal. La historia de la serpiente y el fruto no es solo sobre el pasado, sino una advertencia sobre el presente. Nos recuerda que el enemigo aún susurra, aún promete conocimiento, placer o poder, y que debemos estar preparados. Nuestra comunión con Dios y el conocimiento de su palabra son el escudo que necesitamos para no caer como Eva cayó. Ahora que llegamos al final de esta reveladora reflexión, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la historia entre Eva y Lucifer es más profunda de lo que nos enseñaron? ¿Piensas que hay elementos ocultos que podrían cambiar nuestra visión del pecado original? Te animo a compartir tus pensamientos en los comentarios. Además, si este contenido te ayudó a ver la Biblia desde una perspectiva distinta, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Y antes de cerrar, no te pierdas el próximo video que aparecerá en pantalla. Seguiremos explorando los secretos de las Escrituras que pueden transformar tu vida espiritual. Que Dios te bendiga.